y 45. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44. Capítulo 10, versículo 44 y 45. Dice así la palabra del Señor, y lo vamos a leer dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este es lo que yo llamo el comienzo de la iglesia gentil, el comienzo de nosotros, porque el Espíritu Santo había llegado sobre el pueblo judío, pero a Dios ahora le placía darle a aquellos gentiles, y utilizó a un hombre, utilizó a una familia que quizás no tenía y no reunía todas las condiciones que podría tener o reunir. Muchas veces creemos que tenemos que ser alguien importante, movernos en un círculo importante, ser alguien apreciado para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y no es como nosotros pensamos, sino como Dios quiere. Y cuando comprendemos esta palabra, entonces nosotros nos vamos a estar preparando para que el Señor nos llene de su Espíritu. Pero muchas veces no recibimos porque no hay un corazón predispuesto, porque no hay un corazón ablandado, sino que están endurecidos, cauterizados, decía Pablo, y por tener sus corazones endurecidos y no preparados para la llenura del Espíritu Santo, es que no recibimos absolutamente nada. Vamos y volvemos. Por ahí sentimos una oleada, pero una oleada del Espíritu Santo no es todo. Dios quiere hacer habitación en nosotros. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo de una vez y para siempre. Pero nuestros corazones no están preparados. Y yo quiero hablarle de este varón. Que quizás un ser despreciado para el pueblo judío, dado que era un romano, quizás despreciado para la sociedad de los judíos y aún de los cristianos que estaban recién naciendo en el camino del Señor. Dios lo escogió, Dios lo honró. Muchos son despreciados, muchos son no tenidos en cuenta, pero quizás seas tú el que a partir de esta noche Dios empiece a tocar, a visitar y a honrar. Pero la pregunta sería, ¿estás preparado para eso? ¿Tienes un corazón dispuesto? ¿O estás más bien lleno de amargura, de rencor, de tristeza, de codicia? ¿Cómo está tu corazón? Saben que todos los días le pido al Señor que me visite, que me llene en los momentos aún de mi tristeza, de mi angustia, aún en los momentos en que
parecería que todo me va mal. Y cuando Él viene, me consuela, me alienta y me dice: una milla más. Vamos, Jorge. Yo estoy contigo. Un poco más. Pero el que lo hace, que lo alienta a uno, es el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante la recepción de eso. Y yo he visto que muchos no le dan importancia y algunos hasta ponen excusa y dicen tantas barbaridades que no, que cuando recibimos, cuando nos entregamos, somos bautizados por el Espíritu Santo. No dice eso la palabra del Señor. Yo lo puedo confrontar a cualquiera. Algunos dicen: no, pero el hablar de lengua no es la evidencia. No dice eso. La palabra no dice así. La palabra dice que cuando eran llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas extrañas. Y que todos fueron llenados de su presencia. Y Dios derramó de su poder, de su gloria, de su unción, para ir a predicar el Evangelio sin temor, sin vergüenza. No quedándose en la casa, sino saliendo, sabiendo que los tiempos se acortan. Me decía mi esposa: algo tiene que pasar, porque los tiempos son ligeros para nosotros, Jorge. Y yo coincidía con ella. Yo digo: Señor, no sea cuando ya no pueda. Hoy me cuesta mucho más que ayer y menos que mañana. Yo digo: Señor, ahora es mi tiempo. Hazlo. No pases de mí sin visitarme. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso es que quiero hablarte de este hombre que deberíamos aprender un poco más de él. Deberíamos entender un poco más quién es él o quién era él. Nos dice que él era un centurión. Cornelio era un centurión, una persona que estaba a cargo de un regimiento romano de aproximadamente 100 hombres. Era un centurión, como también lo fue aquel que le pidió al Señor que sanara a su siervo, pero que no era digno de que el Señor entrara en su casa. Ahora, ¿cómo es que este hombre conocía de Dios? ¿Cómo es que este hombre tenía conocimiento de Jesucristo, del Señor, de los judíos, del pueblo? Vaya a saber. Por ahí el centurión que tuvo la sanidad de su siervo le comentó, le dijo: mirá, aquí hay uno que hace sanidades. Quizás fue a una reunión que tuvo allí en Cesarea, porque por ese lugar también pasó Jesús. Quizás estuvo en el momento de la crucifixión. ¿No habrá sido el que dijo: este verdaderamente era hijo de Dios? No nos dice la palabra quién era. Podemos tomar muchas especulaciones de quién era, pero lo que sí sabemos es que tenía algunas virtudes. Y yo encontré 4 virtudes importantes en este varón. La primera es que era piadoso. Diga conmigo: era piadoso. Y piadoso es sinónimo de piedad, es sinónimo de misericordia. A veces estamos enojados, a veces estamos caprichosos, chinchudos,
siempre estamos mirando a otro. Y quizás ese otro sería un motivo para ejercitar la piedad. Quizás tendrías que ejercitar la piedad. Ser piadoso sobre los que no pueden levantarse. Ser piadoso sobre aquellos que están pasando un momento difícil. Algunos siempre me recriminaron y me dijeron: no, usted pastor a veces cambia, es muy cambiante. No, quizás tengan que verlo de otra manera. Dios tuvo piedad, y aún sobre las personas que no lo merecían. Sino cuando vayan al cielo, pregúntenle a aquel hombre malhechor que estaba en la crucifixión al lado de él. Debemos practicar la piedad. Debemos entender, porque ese es un sentimiento puesto por Dios en los corazones. Pero venimos a la iglesia y quizás está en nuestra mente pensando en las cosas que no tenemos que pensar. Y por ahí lo que tendríamos que hacer y decir es: Señor, no soy digno de ti, pero hoy me presento de esta manera para que tú tengas piedad de mí. Porque realmente Dios tuvo piedad de nosotros. ¿O no te acuerdas cuando estabas enferma? ¿O no te acuerdas cuando no tenías alimento? ¿O no te acuerdas cuando estabas triste y amargado? Y si Dios hizo todo eso y te levantó, te restauró, te bendijo, ¿por qué no practicas la piedad con otros? Acuérdate de dónde te ha sacado el Señor, para que tú tengas la misma piedad que Él tuvo contigo. Y por falta de piedad, el Señor dice: ¿para qué voy a entrar en este corazón amargado? ¿Para qué voy a entrar en este corazón resentido? ¿Para qué voy a entrar en esta persona que está endurecida y que no mira con los ojos que yo miro a los demás? Piedad es bondad. Piedad es misericordia. Piedad es dedicación. Piedad es Dios actuando en tu vida para que tú actúes en las vidas de otros. ¿Tienes piedad por lo que se están perdiendo o no te importa? ¿Tienes piedad por los que se están yendo en un camino sin Dios? ¿O lo importante es que vos seas salvo y vos seas salvo y vos seas salvo? ¿Saben qué hizo este Cornelio? Reunió toda la familia, reunió todos los vecinos. Vengan que va a venir Pedro a visitarnos. Él no sabía lo que iba a pasar, pero tuvo piedad. Y quizás la pregunta sería para cada uno de nosotros: ¿eres piadoso? ¿Eres piadosa? Primer concepto o virtud que vi en este hombre. Segundo, era temeroso de Dios. Así nos dice la palabra. Y temeroso no es que esté temblando delante de un Dios que parece que va a ser un Dios de guerra, un Dios de destrucción, un Dios de maldad, aunque todo eso va a ser el Señor cuando venga, pero a ti no te va a tocar. Pero tú tienes que tener temor de Dios, tener temor en lo que haces,
cómo te diriges, tener temor aún de lo que pides, tener temor, porque tener temor es una persona reverente delante de Dios. Tener temor es una persona que tiene reverencia delante de Dios. ¿Sabe lo que significa reverencia? Quizá a usted nunca se lo dijeron. ¿Saben que yo cuando saludo a algunos pastores hago reverencia? Cuando saludo a algunas personas hago reverencia. Los japoneses, en los cuales yo tenía muchos amigos cuando era niño, y trabajé en una empresa japonesa y todo, conocí, mira lo que te digo, conocía al emperador, al hijo de Hiroshito. Me acuerdo que su esposa se llamaba Michiko. Tuve ese privilegio. Y cuando pasaba el emperador, todos se agachaban. ¿Saben qué significa reverencia? Pongo mi cuello, pongo mi cogote delante de ti. Eso es reverencia. Porque si tú quieres, me perdonas, y si no, me cortas la cabeza. Cuando uno pone así, expone el cuello. Y cuando hacemos reverencia delante de Dios, nos agachamos como diciendo: Señor, de ti depende mi vida. Si me quieres, me levantas, y si no, me cortas la cabeza. Pero aunque me cortes la cabeza, yo te seguiré alabando. Eso deben haber sido las palabras de Juan el Bautista. Cuando su cabeza rodó, sus ojos me imagino que estarían en el cielo y su lengua todavía seguiría alabando el nombre del Señor. Temeroso es tener un buen testimonio. Un buen testimonio. No que el vecino te mira, que va a la iglesia todo chuñado, orinado, ñado, borracho. No, mira aquel que va a la iglesia robando. No, mira aquel que va a la iglesia engañando. Y no es una cuestión del testimonio que puedas dar delante de los demás, sino el testimonio que das delante de Dios. Por eso es la palabra temeroso. Porque si tú tienes temor de Dios, no haces esas cosas. No engañas a tu esposo, por más que te mire o no te mire, o nadie sepa. No mientes. Temeroso de Dios es alguien que es una persona proyectada a la búsqueda de un buen testimonio para su vida y para los demás. Temeroso es cumplir los mandatos de Dios, y estos mandatos no son gravosos, dice su palabra. Tercero, era generoso. Era generoso. Y aunque no era judío, daba para el pueblo judío. Traía su limosna. Si veía uno necesitado, le alcanzaba. Si veía alguno que pasaba un momento difícil, le daba. Pero no para vanagloriarse o para que otro lo vea. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, dice la palabra del Señor. Y tú que lo haces en lo secreto, en lo público serás honrado. Generoso es la persona que no cierra su mano ante la necesidad de otro. Que cuando viene
tú le dices, no, quédate tranquilo, te voy a alcanzar, te voy a dar, te voy a bendecir. Este hombre era una persona generosa delante de las personas y delante de Dios. ¿Eres tú generoso? ¿O cierras la mano delante de los necesitados? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres cuando viene una persona y te dice, hoy solamente tomamos té, mientras tú le dabas de comer al perro tu asado, o la sobra de lo que te sobró? Sabiendo de que hay un hermano, un amigo, un familiar que está pasando una situación difícil, no le das y no le alcanzas. ¿Eres generoso? Tendrías que preguntarte eso, porque esa era una de las virtudes que tenía este varón. Y otra, la última, es que oraba siempre delante del Señor. ¿Querés tener una buena relación con Dios? Comunicarte con Él. La mejor manera de hablar con Dios es orando y escuchando lo que Dios quiere decirte también. La mejor manera de vencer la tentación es orar. La mejor manera de salir adelante es orar. Mi casa está llena de oración. Constantemente. Yo oro con voz no audible, mi esposa ora con voz audible. Pero está llena de oración mi casa. Ayer vino un hermano y me dijo, no voy a molestar a la pastora, salúdenla de parte mía porque está orando. ¿Y sabe qué hizo la pastora? Los dejó, los invitaron, los dejó a ellos y dijo, me voy a orar. Porque la comunicación con Dios es mucho más que importante. Porque no estaba orando solamente por ella, por mí, por nuestra familia, sino aún por nuestros invitados. Y la pregunta es, ¿tú oras? ¿Cuánto le dedicas en oración al Señor? Todas las mañanas tengo mi devocional. Todas las mañanas me dedico al Señor. Y a la noche me acuesto y apoyo mi cabeza en mi cama, orando. Y ¿saben qué interesante? Porque yo los ubico, ahora ya me cambiaron, porque ahora Mariela se vino para este lado, Juan que se sentaba allá se vino acá, Silvia que estaba aquí ahora se vino para este lado. Yo los figuro siempre en cada lugar que están sentados y oro por cada uno. Cada vez se me van añadiendo más. Bueno, gloria a Dios por eso. Estoy orando por más personas. Y aún oro por los que no están. Y no por los muertos. Yo no oro por muertos. Porque los muertos están. Pero por los que no están y están vivos. Oro por mi familia, por mi hogar. Constantemente estoy orando. Oro por mis hijos, por los hijos de mi esposa, por mis nietos, por los nietos de ella, por la familia, y en especial oramos por la iglesia, por cada uno de ustedes. Y ustedes oran, y menos deben orar por el pastor, ¿sí? Pero no importa por el pastor. Yo les pido que oren y que se comuniquen con el Señor. Porque a través de la oración, Él te va a hablar. ¿Sabe que este varón tenía un buen testimonio?
tenía temor, era generoso, oraba al Señor, y todo eso tocó el corazón de Dios para que él llegue a ser el primer gentil, no judío, en recibir el Espíritu Santo. Lo primero que recibió fue una visión y alguien que lo llamó. Y yo sé que en este tiempo Dios está llamando. Le dijo: Cornelio, Cornelio, ¿quién eres tú? Fui enviado, soy un ángel. Tus oraciones, tu limosna, tu temor, tu generosidad llegaron a la presencia de Dios. Y yo sé que a ustedes Dios le está llamando, y le está llamando por su nombre, porque he levantado testimonio de eso. Está llamando por su nombre a cada uno de ustedes, porque algo quiere Dios con ustedes. Algo debe querer, decirle que está al lado tuyo, algo debe querer Dios contigo. ¿Y sabe lo que le dijo el ángel? Anda a buscarlo a Pedro. Pero cuando dijo Pedro, podría haber sido Juan, podría haber sido María, porque no era importante el mensajero, era importante lo que iba a pasar. No era importante Pedro, sino que era importante el Espíritu Santo que se iba a mover en ese lugar y en esa casa. Pero debían estar preparados. ¿Y tú estás preparado? ¿Tú estás realmente preparado para recibir el Espíritu Santo? ¿O una vez más va a pasar de largo? Dice que Pedro fue enviado a esa casa. Y quizás fue para hablarle de Cristo, anunciarle. Vaya a saber cuál era el pensamiento de Pedro, ¿no? Es más, fue con temor, fue con miedo Pedro, porque no quería que lo vieran. Fue con dudas, no sabía por qué iba. Lo único que sé es que Pedro fue en obediencia. Qué importante la obediencia, ¿eh? Si hubiera sido desobediente, ese hombre no hubiera recibido lo que tenía que recibir. Si hubiese tenido miedo, ese hombre no hubiera recibido lo que tenía que recibir. Pero aún con duda y con miedo, Pedro fue allá. Y mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu dijo: basta, Pedro, no hables más. Basta. Y el Espíritu Santo actuó y cayó sobre esa casa. Y empezaron a hablar en buenas y nuevas lenguas. Si hubiera sido por Pedro, wow, no hubiera ido, no hubiera escogido. Pero no era Pedro el que escogía. Quizás si hubiera sido por mí, hubiera escogido otras personas para que estén en la iglesia. Pero no es el pastor el que escoge. Porque lo que añade a esta iglesia, no es el pastor, no son los líderes, sino que es Dios a través de su Espíritu Santo para atraer a los que van a ser salvos. Así dice la palabra del Señor. Él añade a los que van a ser salvos. No es por mí, no es por Pedro, sino que es el Espíritu de Dios que se manifiesta en la vida de cada uno. Yo no puedo hacer nada. Hay algunos que creen que tienen el poder para manejar el Espíritu Santo. A ver, un doctor allá dijo una vez Alfonsín en un discurso, nunca me voy a olvidar. Y es como
como diciendo, a ver, Espíritu Santo, tocalo a Juan, tocalo a Pedro, tocalo a Roberto. Yo no soy el que tiene que manejar el Espíritu Santo. Él se maneja con lo que Él quiere. Pero sí lo que tiene que conseguir, ver y encontrar es un corazón dispuesto, temeroso, generoso, piadoso, y que esté pidiéndole a Dios para que Dios lo llene de su Espíritu. Yo creo que es un tiempo hoy donde celebramos la Santa Cena que cada uno tendríamos que ver en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, mirarnos íntimamente, no especulando y viendo lo que puede ver otro, porque las apariencias engañan, sino viéndonos nosotros mismos para saber lo que realmente somos y si estamos preparados para recibir la gracia de ese Espíritu de Dios. Creo que Dios nos habló en estos días y nos sigue hablando del Espíritu Santo. Él quiere venir a este lugar de una manera grande, maravillosa como nunca. Hubo algunas oleadas, gente que hablaron en lengua, pero fue una vez y después se callaron. Mas Dios quiere fluir, fluir, fluir y fluir sobre cada uno de nosotros. Déjalo que fluya. Prepara tu corazón. Métete delante del Señor y dile: aquí estoy, Señor. Perdóname, restáurame, límpiame y lléname de tu presencia. Porque les voy a decir lo que 1000 veces le dije: cuando Dios venga a buscar, no va a venir a buscar a Juan, a Pedro, a Carlos, va a venir a buscar al Espíritu Santo. Dios buscando a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, buscando el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se vaya con la iglesia. Los que tengan el Espíritu Santo en su corazón se encontrarán con el Señor en las nubes. Un imán que atrae otro imán. Pero a veces los imanes son opuestos y en vez de atraerlo lo rechazan. Que cuando el Señor nos venga a buscar encuentre que está el Espíritu Santo en nuestra vida y que nos vamos con Él. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Les he hablado con mucha revelación. Sé que muchos desearían estar escuchando esta palabra. Algunos lo van a escuchar por Facebook, pero no son muchos. Pero lo que sí sé es que en este tiempo escuché, cuando yo digo voy a hablar de Cornelio, sale uno, habla de Cornelio, sale otro, habla de Cornelio, habla otro, digo, Señor, ¿por qué tanto hablas de Cornelio cuando yo quiero hablar de Cornelio? Porque me dijo el Señor, lo que yo quiero que se hable, se va a hablar en todas las iglesias, y el que tenga oído para oír, ese realmente va a reconocer que esta es una palabra de bendición. Cerra tus ojos. Señor, no soy yo el que puede ordenarte, puede mandarte. La soberbia hace eso y quiere hacer eso.
pero yo solamente soy un humilde servidor, Dios, que le he hablado de ti, Señor. Y en esta noche, Señor, yo te pido que, así como visitaste la casa de Cornelio, que visites cada hogar, cada familia, que visites esta iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo llene, Señor, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en libertad, hay sanidad, hay restauración, hay cosas nuevas, pero no quiero un Espíritu Santo que se mueva por arriba de nosotros, sino dentro de nosotros. Señor, toca cada vida, cada corazón, ahora, Señor. Señor, derrama ese Espíritu Santo, que podamos estar en unidad, Señor, en el sentir, Dios mío. Señor, yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. Toca, Señor, cada vida, Padre. Llénanos de tu presencia más, Padre, más, ahora, recibe de Dios, recibe de Dios, santo es tu nombre, Señor. Llénanos más. Tu presencia, recibe de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sé que visitarás, sé que tocarás, sé que levantarás, restaurarás y bautizarás con tu Espíritu Santo, porque todo esto es preparación de lo que va a venir, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, y a su nombre, gracias. Que Dios toque tu vida, que Dios te cambie, que hables, que seas bautizado, que seas transformado. Busca de Dios y toma estas 4 virtudes: piadoso, temeroso, generoso, y habla con Dios. Y Dios va a actuar en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Tomen asiento. Dios te bendiga. La paz del Señor.